traigo una reflexión que he querido titularla Templo e Iglesia entre el poder y la fe comunitaria. Los templos como tales son símbolos de poder en la historia de la humanidad. Con la conversión de Constantino y esa vinculación paganismo-cristianismo, o que todos los templos paganos pasaron a mano de la Iglesia Católica. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Hoy tenemos a Bernardo Matías, el hombre de los viernes, en un viernes muy especial, porque hoy es Viernes Santo y él tiene un programa especial a propósito de esta conmemoración religiosa de tanto peso en la tradición católica. Saludo, ¿cómo está usted? Muy bien. Sí, Viernes Santo en el mundo cristiano tiene una importancia relevante y casi siempre nosotros aprovechamos para tocar temas más de carácter teológico, vinculados con aspectos filosóficos, antropológicos, históricos, que permita entender más estos fenómenos. Está claro que en los evangelios que a Jesús lo mataron por varias razones. Primero, la muerte de Jesús quedó sellada cuando él fue al templo y azotó a los mercaderes. Jesús allí enfrenta el templo, la religión como negocio y el templo como el gran escenario de ese negocio. Y no es casual que ese templo donde Jesús expulsó a los mercaderes fue reconstruido, remodelado y convertido en una obra de arte por Herodes el Grande. Es decir, un emperador que hace invirtiendo, remodelando un templo para los judíos. ¿Cómo es eso? Porque era un lugar de negocio, de cambio de moneda. Ahí se controlaban los impuestos muy fácilmente. Es decir, los cobradores de impuestos ahí te agarraban y se le hacía fácil, cómodo al que quería pagar sus impuestos, hacerlo en el templo. Tú ibas a hacer un sacrificio, ahí mismo te vendían los animales, y para comprar los animales ahí mismo tenían las monedas de intercambio. Jesucristo ahí selló su muerte cuando echó a los mercaderes. Pero también el principio de la ley judía, que era esclavizante. El sábado, las mujeres con la menstruación. Una mujer con la menstruación era fuente de negocio. ¿Por qué? Porque todo lo que ella tocaba, decía la ley judía, quedaba impuro. Y la mujer en el hogar, ese día que tenía la menstruación, cada vaso, cada vasijas que tocara, tenía que destruirla e ir de nuevo al mercado a comprar nuevas vasijas. Lógica de poder. Por eso hoy día yo traigo una reflexión que he querido titularla Templo e Iglesia entre el poder y la fe comunitaria. Y quisiera contextualizar históricamente y antropológicamente algunos elementos relacionados con el templo. El primer templo en la historia de la humanidad se encuentra en Turquía. Ese templo
fue construido hace 11.600 años. En la antigüedad. Son 11.600. Sí, 11.600 años. Data desde del año 8000 antes de Cristo. Es el más antiguo, que se llama Göbekli Tepe. Ese templo. Ese fue el primer templo que se construyó. Y es un templo que está vinculado a comunidades agrícolas. Entonces, nosotros vamos a encontrar un fenómeno en los templos, que siempre los templos están vinculados a la economía. Construcción de un templo, economía. Este templo de Göbekli Tepe se practicaba mucho lo que se llama en antropología la zoolatría. La zoolatría es el culto a animales. Es muy común en la historia de la religión donde el culto a los animales es muy fuerte. Y uno de esos animales es la serpiente. Por eso la serpiente en la Biblia hay que estudiarla más a fondo, con un criterio más antropológico, no solo filosófico. El significado de la serpiente. Porque la serpiente era uno de los principales animales de cultos de la mayoría de las religiones de esa época. Entonces, en el judaísmo y después en el cristianismo, la serpiente siempre está asociado a la maldad. Pero eso es entonces una diferenciación con las otras religiones que asumían la serpiente como símbolo de adoración. Entonces, los templos están vinculados a sociedades agrícolas, a ciudades y posteriormente a las monarquías políticas. Entonces, entre templo y palacio hay una relación intrínseca. Si nos vamos a la historia bíblica, desde que el pueblo de Israel asumió la monarquía, de una vez los monarcas, los reyes, se obsesionaron por construir un palacio y construir un templo. El palacio, fuente de poder del monarca, y el templo, fuente de acumulación de dinero a través de los sacrificios, de los impuestos. Entonces los templos como tales son símbolos de poder en la historia de la humanidad. Por ejemplo, los templos de Israel, el primer templo construido por el pueblo de Israel fue en el siglo X a.C. por Salomón. Los israelitas lo que tenían era un tabernáculo como fuente de adoración y de reunión, un lugar de reunión. El tabernáculo, símbolo sagrado de la fe judía. Pero el tabernáculo era el lugar de comunidades de pastores y comunidades agrícolas. El templo se convirtió en el centro de adoración de Dios, pero en el fondo el rey tenía el complejo de Dios. Y aquí surge la llamada teocracia. Cuando se construye el templo vinculado a la monarquía, se viene una ideología, un principio teológico, filosófico, de que el rey lo puso Dios. Y en algunos casos llegaron a declararlo Dios. Y lo más extremo, que él era la representación de Dios. Entonces, templo, teocracia, monarquía, hay una relación estrecha. Después de la destrucción por Nabucodonosor, el pueblo de Israel construyó un segundo templo. Bien, vamos a hablar de esa parte cuando volvamos de esta pausa. Continuamos con este programa especial del Hombre de los Viernes, hoy que es viernes
Santo. Nabucodonosor destruyó el primer templo de Israel construido por Salomón. Y a la vuelta del destierro de Babilonia, los judíos vuelven a construir otro templo. Que dicho sea de paso, hay unos pasajes bíblicos donde el pueblo de Israel quiere rey y Dios le dice no, que no. Y el pueblo de Israel quiere rey y Dios le dice que no. ¿Por qué? Porque Dios le decía de que desde que pongan rey van a sufrir. ¿Y qué es lo que van a sufrir? Muchos impuestos. Muy sabio Dios. Sí, muchos impuestos, divisiones, persecuciones. Lo primero es Saúl, fue el primer rey. Saúl se envaneció y se puso loco contra David y el poder se le fue a la cabeza a Saúl. Y este templo, el segundo templo construido por Zorobabel, es el templo que todavía existe en el muro de los lamentos. Fue reconstruido por Herodes el Grande, maravilloso. Pero también fue destruido en el año 70 por legiones romanas mandadas por Tito, que es una época de crecimiento del cristianismo, crecimiento y de rebeliones judías contra Roma. Hubo muchas rebeliones judías que no están documentadas. Algunas que sí, por ejemplo en el libro de Josefo, Flavio Josefo. De Flavio Josefo, donde se habla de muchas rebeliones judías. Entonces, con la destrucción del templo en el año 70, es el fin de la nación judía. En el 70. Ahí es que comienza la gran diáspora de los por hebreos, el mundo, de pueblo en pueblo. De los hebreos hasta los años 40 del siglo pasado. Ya mediados. O un poquito, año 30 comienzan a surgir las ideas de reunificación. Duraron siglos en la diáspora. Y sufrieron mucho. Bastante. Porque la gente habla del holocausto con los nazis, por los pogromes que hubo en varios países, incluyendo a Rusia, y en muchos países que eran maltratados, sacrificados, odiados, excluidos. Yo voy haciendo este recorrido histórico, es para que, yéndonos al título del programa, Poder y Fe Comunitaria, los templos siempre han estado vinculados al poder y han sido fuente de acumulación de riqueza. Y de control, porque el poder de político control. usa la iglesia para controlar. Es decir, yo no estoy haciendo ideología anti ni pro nada, es la historia que nos dice. Por ejemplo, la primera iglesia católica se construyó en el siglo IV, en tiempo del Imperio Romano, que es la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma. En esa basílica se encuentra, en la iglesia de San Juan de Letrán se encuentran las 4 principales basílicas del Vaticano. Ahí está la de San Pedro. Y esa fue la primera casa del papado, la iglesia de San Juan de Letrán en Roma. ¿Y quién la construyó? No fue el pueblo, no. La construyó Constantino. Que fue después de su conversión, el catolicismo. Sí. Al salir victorioso de una batalla, como agradecimiento a Dios, el Dios de la batalla, el Dios guerrero, en la batalla del puente Milvio, se llama, 312 después de Cristo, construye la primera iglesia. Bien, es un emperador que construye la primera iglesia, pero el otro fenómeno es que hace Constantino. Quienes tenían templos realmente eran los paganos. Los templos son propios del paganismo en la época del Imperio Romano. Constantino dicen que prohibió la práctica pagana, no, Constantino fue sabio y lo que produjo fue un sincretismo cultural, religioso. Y el cristianismo y
y el paganismo se fusionan y en un pacto de tolerancia y no solo de tolerancia, sino de asimilación cultural. Y de conveniencia política. Esto implicó, ¿qué implicó con la conversión de Constantino y esa vinculación paganismo-cristianismo? O que todos los templos paganos pasaron a mano de la Iglesia Católica. Pero no solo que pasaron a mano de la Iglesia Católica, que muchos de estos templos estaban llenos de joyas, de grandes riquezas, y tenían detrás lotes de tierra también. Entonces, la Iglesia, con el apoyo de Constantino, se apropia de los templos paganos, de los lotes de tierras y de las joyas. Y esto hizo a la Iglesia económicamente más poderosa. Los templos fueron fuentes de fortalecimiento del poder eclesial en la época de Constantino. No estoy haciendo un discurso antieclesial como quizá alguna gente. No, esta es la realidad de la historia. No, esa es la historia. La historia. Cosa curiosa que surge el cristianismo en un pueblo que no era una gran potencia. Y ahora vamos en eso. La yo metrópoli le digo que ustedes se bueno. Vamos a ver la otra cara. La otra cara, ¿verdad? La iglesia como la casa de la comunión. La casa común. Jesucristo no vino a crear templos. Jesucristo vino a crear iglesia. Iglesia en el concepto de comunidad. Y por eso Dios habita más allá de los templos hermosos. Por eso Jesucristo le dice a la mujer samaritana, ya se le puede adorar en cualquier lugar. Los judíos eran en el templo nada más que adoraban. Jesucristo viene y dice que en cualquier lugar se puede adorar a Dios. Ahí hay una ruptura donde dice, donde quiera que esté en un grupo reunido. 2 o 3 o más en mi nombre, ya, ahí estoy yo. Pero no solo eso, dice, en el rinconcito de tu habitación. Es una ruptura antitemplo, y no antitemplo en el sentido de lo que significaba, o más antipoder, de lo que significaba el templo como poder. Entonces, la casa de Dios, desde la perspectiva de Jesús, es la de la común unión. Jesucristo se despide de sus apóstoles en una casita prestada, porque dice la Biblia, el hombre que va en el burro, síguelo, que es ahí que nos vamos a juntar, porque era clandestino, todavía estaba oculto. El del burro, síguelo, que ahí que nos vamos a juntar. Ese es el sentido de común unión. El lugar cristiano es la casa y la mesa. La Santa Cena y los discípulos de Emaús. Cuando Jesucristo resucita, que se va con los discípulos de Emaús, van conversando y ellos no saben que es Jesús y después lo invitan a cenar. Y pero ¿cómo no nos dimos cuenta? Porque cuando nos hablaba nos latía el corazón. Lo invita a cenar. La Santa Cena, antes de ser crucificado, y la celebración de los primeros cristianos se hacían en las casas, mientras los paganos lo hacían en los templos. Pablo no fue a fundar ni a construir templos. Pablo fue construyendo comunidades. Entonces el principio de iglesia es comunidad. El templo ha sido siempre el lugar vinculado al poder, al principio de la monarquía, del emperador, etc. Bien, vamos a otra pausa y volvemos. El hombre de los viernes en este programa especial de Viernes Santo. Adelante, Bernardo Matías. Sí, en este último bloque voy a tratar de
seguir en esa lógica templo-iglesia. El templo nace vinculado a la monarquía. La iglesia nace vinculado a Jesús como esperanza de fe, como propuesta de salvación. El templo es el lugar del faraón, del monarca, de la clase sacerdotal. La iglesia es el lugar de la comunidad. Con la emergencia de los templos, el pueblo judío crea una teocracia monárquica, que es lo que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una teocracia monárquica. La iglesia es lugar común. Cuando dice la Biblia que Pablo le escribía a tal iglesia de aquí y de allí, no era un templo, era una comunidad. Era un grupo, a una comunidad. Él fue sembrando comunidades. Es que la iglesia vinculada a los templos, ya lo explicamos, surge y nace en la Edad Media con Constantino y la conexión con el paganismo. Ya hoy es una realidad, hoy lo que hay que darle es otra redimensión, pero yo no creo que ahora vamos a destruir templos y acabar con los templos y a comenzar en pequeñas comunidades. No, cada quien vive su fe como se sienta más identificado. Con el templo se establece un sistema de acumulación a través de los sacrificios y los impuestos. El concepto de sacrificio en la iglesia es simbólico. Jesús, el crucificado, pero es simbólico. En el templo judío no era simbólico, se sacrificaban animales. A propósito de muchos cristianos que critican el vudú, que eso es del diablo y toda esa vaina. Si había una religión donde sacrificaba animales por montones, es la religión judía. El templo es la centralización de la fe. La iglesia es la democratización de la fe. Repitamos eso, que es interesante. El templo es la centralización de la fe. La iglesia es la democratización de la fe. Está abierta a todos, el que quiera y crea. La verdadera iglesia, no aquella iglesia clasista, que tenemos muchas que son clasistas. No es iglesia cuando se vuelve clasista. ¿Por qué razón? Porque la iglesia originaria, dice Pablo, ni judío, ni griego, ni circunciso, ni incircunciso. Lo único es creer en Jesús, pero nada de división ni de separación. El templo está fundamentado en una estructura patriarcal del poder del hombre. Miren este mensaje que está en la Biblia, porque lo que yo estoy reflexionando, yo lo estoy diciendo en un lenguaje muy sociológico, muy antropológico, filosófico, pero todo tiene fundamento bíblico, lo que estoy diciendo. Hechos, capítulo 4, versículos del 34 al 35. Dice así, esto es el fundamento del comunismo, lo que hay aquí, o del socialismo. Hay gente que le asusta. No, del socialismo, el fundamento. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Ese es el proyecto de Petro de salud, que no haya ningún necesitado en salud. Porque todos los que poseían heredades, es decir, herencia, propiedades o casas, las vendían, la traían al precio de lo vendido. No era de que... No, hubo un caso que le dio un infarto, que murió, dice, y después la mujer se murió más para atrás porque escondieron parte de los cuartos. Y dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Mira, aquí están los cuartos de lo que yo vendí, y se repartía a cada uno según su necesidad.
Y una de las cosas que atraía en la época de los apóstoles era lo siguiente. Los que no eran cristianos decían, mira cómo se aman. Es decir, el sentido del amor, de unidad, de comunidad, de apoyo mutuo, todo esto que hay aquí, son esencia de la solidaridad. Entonces, la única vez que Jesús fue al palacio fue cuando lo juzgaron para matarlo. La única vez. Bueno. Y su último encuentro fue a la orilla del mar. No fue en un templo. Bien. Muchas gracias. Interesantísimo este recorrido que tú has hecho, ¿verdad? Basado en la historia y también en muchas de las cosas que están en la propia Biblia. No. Historia sobre y lo Biblia. que es un templo y lo que es una iglesia, que hay diferencia y cómo empezó todo esto. Y viene muy bien un día como hoy, que es un día de reflexión, de meditación, si se quiere, para todas las personas, incluso aquellos que no son cristianos. Es un día bueno para reflexionar. Muchas gracias, Bernardo. Y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.